lo que transmite el presidente en diálogo con economistas es, si nos ponen lo que estamos pidiendo en términos cash, levantamos el cepo ahora y flotamos. ¿Qué es lo que están viendo para los próximos pasos? Bueno, depende de lo que cierren en términos de guita cash con el Fondo Monetario. Es decir, depende de lo que sean los fondos frescos con el FMI. Si el FMI pone mucha guita, es decir, si el FMI pone términos cash lo que el gobierno quiere y el gobierno se cuida en decir que no está claro cuál es el monto exacto de lo que pidió. Recuerden que hay 12.000, 13.000 millones de dólares, entre 12.000 y 14.000 millones de dólares, que es para pagarle al propio FMI. Es decir, un acuerdo con el fondo era necesario porque por los próximos 3 o 4 años había vencimientos con el fondo y esos vencimientos de capital que tenés que calzarlos con desembolso del propio fondo. Pero el gobierno está pidiendo, no se sabe, 8.000, 10.000, 12.000 millones de dólares extra, no sabemos. Bueno, lo que transmite el presidente en diálogo con economistas es, si nos ponen lo que estamos pidiendo en términos cash, levantamos el cepo ahora y flotamos. Directamente. Un poco lo engancho con lo que dijo Arriazu la otra vez. Si distribuyen parejo, es decir, si el desembolso es un desembolso que puede ser en total un acuerdo de 20.000 millones de dólares, pero los desembolsos son calzados con los vencimientos que tiene el propio FMI y no hay un desembolso inicial importante de cash, es decir, que el fondo te exige, digamos, que vayas cumpliendo metas trimestrales, acumulación de reserva, todo eso, y sobre eso monitorea los desembolsos, es decir, no te pone cash un monto importante habrá que definirlo, no está, pero todos suponen que un monto importante es mínimo 6.000 millones de dólares, entre 5.000 y 8.000 millones de dólares, un monto importante. Cash inicial. Si eso no ocurre, se sigue con la política actual. Es decir, se sigue con el crawling peg hasta que el IPC llegue al 1%. Es decir, todo esto en un contexto donde siguen con el cepo, siguen con las restricciones que hay para la compra de atesoramiento, se puede flexibilizar utilidades al exterior, pero se sigue con las restricciones para todo el stock de utilidades y viviendas al exterior, es decir, se sigue con las restricciones del cepo, porque la idea es no generar volatilidad. Es decir, lo que están buscando es que no haya volatilidad, es decir, que no haya un salto. Pero efectivamente, el presidente, nosotros habíamos anticipado en algún momento, pero dijimos que, bueno, esa era la idea que tenía para adelante, para después de las elecciones. Reconocen que es una posibilidad de que si hay un desembolso importante cash inicial, se pueda ir a flotación ahora, a una flotación cambiaria ahora. Y que si no es importante desembolso, es decir, o no es lo que ellos están esperando como el escenario A, que se siga con el esquema actual de crawling peg hasta que la inflación converja al 1%, ¿no? Insisten con esta idea de que el monto total del desembolso y la distribución lo va a fijar el board, es decir, el directorio, no el staff. Y que eso es lo que los tiene trabados en este momento y lo que quieren resolver cuanto antes, ¿no? Pero también reconocen que por los tiempos del FMI hay que esperar por lo menos hasta mitad de abril. Y a mí me parece que bueno,
que van a tener que apurarle un poco los tiempos porque es medio insólita esta situación en la cual vos decís y transmitís, y evidentemente Arriazu el viernes tenía alguna información, el mercado ha tenido alguna información en los últimos días. Cuando estoy hablando de mercado es los grandes jugadores del mercado oficial de cambio. Yo estoy contando alguna información que transmite efectivamente en discusiones con economistas también. Entonces, me parece ahí que el gobierno, tiene que definir. Si se juega seguir con el crawling peg, y bueno, lo tendrá que definir rápidamente. Y si se juega a flotar, obviamente necesita tener los dólares atrás del desembolso cash y del monto de desembolso cash que tenga el FMI. Pero esto de abrir una ventana en la cual tenés cuánto, estamos hablando, ahora te quedan 10 días de marzo, más 2 semanas de abril, es decir, casi un mes en el cual vos estás... O 3 semanas, o 3 semanas. Porque bueno, estás en una indefinición y bueno, y me parece que es complicado, ¿no? Porque en última instancia va a ser el Banco Central el que va a poner y demás. Salvo que el gobierno, que está con esta idea que la volatilidad sea mínima, pero bueno, eso si vas a flotar la volatilidad, está bien, le darás poca volatilidad si tenés capacidad para intervenir y bueno, y me parece un riesgo, ¿no? También en ciertas circunstancias, si no tenés un respaldo de reservas importante. Montenegro. Y yo creo que lo plantea Arriazu, perdón, es efectivamente cierto. No lo veo a Bausili y a Caputo muy entusiasmados con la idea, porque verdaderamente es audaz hacerlo en este momento, de ir directamente a una flotación del tipo de cambio como quiere el presidente. Pero evidentemente los tiempos se han acelerado, digamos, y el presidente está con la idea de que si el fondo le da el desembolso cash, la idea es ir a una flotación, pero con muy baja volatilidad. Ahora, ¿quién te define cuál es la baja volatilidad? El presidente quiere una flotación, pero la flotación nunca es libre, digamos, no es libre en Brasil, no es libre en Perú y demás. Es una flotación donde el Banco Central interviene según las coyunturas, ¿no? Pero bueno, es cierto que más allá de lo que te deje el FMI, y bueno, salvo que haya un desembolso cash muy, muy grande, muy, muy grande, estoy hablando de, no sé, 10.000 millones de dólares, que vos lo puedas integrar inmediatamente para rescatar las letras intransferibles, ¿no? 10.000, 12.000 millones de dólares, que ese desembolso inicial esté directo ahí. Ahí sí, podría ser un momento. Por otro lado, me parece que todos los economistas venían discutiendo respecto a qué le convenía al gobierno. Seguir a rajatabla con la regla esta del crawling peg y seguir acumulando atraso cambiario y apreciación del tipo de cambio real, sobrevaluación del peso, como quieran llamarlo, Argentina más cara en dólares, como venía pisteando como un campeón Caputo y diciendo todo eso, sin reservas en el Banco Central, pensando todos que después ibas a salir después de octubre, con lo cual te podían dolarizar fuertemente en plena campaña electoral, o te convenía, bueno, en algún momento reacomodar un poco las cosas, resetear ahora en abril, y de esa manera, bueno, acomodar un poco lo que genera mucha tensión, que es, si se quiere, una sobrevaluación excesiva del peso, ¿no? Esta idea de que la Argentina, si seguimos en esta tendencia, va a terminar siendo más caro que Dinamarca y no hay motivos en el corto plazo para que eso ocurra. Lo que sucede es que me parece que más allá de todo esto, el gobierno debió haber manejado todo esto sin declarar sobre el tipo de cambio, digamos, ¿no? Es decir, debió haberlo manejado como lo manejaba hasta ahora Caputo. ¿Y cómo lo manejaba?
y todas las semanas decía que se van a equivocar, que son todos unos mandriles, que se tienen que dar cuenta, viste, que esa es la regla, la del 1%, y que esa llegó para quedarse, y que la Argentina va a ser cada vez más cara en dólar y todo eso, ¿no? Algo cambió, y me parece que lo que cambió es un poco lo que deja trasuntar el propio Arriazu, ¿no? De que el presidente, bueno, va con la idea de una flotación y que, bueno, obviamente el fondo quiere flotar. Hace rato que se sabe que el fondo quiere flotar con banda, como sea, pero que el fondo quiere flotar, ¿no? Ahora, vos fíjate que cualquier cosa que ocurra con este tema del régimen cambiario es dentro de un esquema de control de capitales, ¿eh? Eso no, porque Claro, claro. no quieren que haya un dólar barrilete, ¿no? No quieren que, obviamente, no son tontos, no quieren que ocurra lo que le pasó a Macri, ¿no? Que tenía muchísimo más dólares en el Banco Central, y bueno, y el dólar le voló por los aires. De todas maneras, nosotros venimos diciendo, Caputo viene diciendo, no hay pesos para correr al dólar. Bueno, mostramos el otro día el informe de 1816, que muestra que si bien la base monetaria, es decir, el circulante más los encajes de los bancos del Banco Central, es decir, la savia de la economía o la sangre de la economía para las transacciones diarias está en un nivel muy bajo, se viene recomponiendo, pero está en un nivel muy bajo. Bueno, los agregados monetarios, efectivamente, hay pesos para, si se te desarma, qué sé yo, las empresas o los fondos comunes de inversión que están o una partecita que se desarme, que están en bonos en pesos, o parte de los depósitos, que eso tiene más estabilidad, los depósitos en pesos, bueno, tenés ahí obviamente un problema, ¿no? Todo eso evaluado al dólar CCL hoy son 120 mil millones de dólares, ¿no? Es decir, mucho más del doble de lo que era en diciembre del 2023, bueno, por una cuestión elemental, porque la tasa de interés fue muy por arriba de la tasa de devaluación, ¿no? Al tipo de cambio oficial. Entonces, permanentemente, esos agregados monetarios medidos en dólares, en dólar libre, han crecido, se han más que duplicado. Pero bueno, no sé qué tienen ahí. ¿Qué querías mostrar ahí, Claudio? El tuit de hace un rato de Caputo, ¿no? Hay un usuario ahí de X, dice desplome total en los dólares post aprobación del DNU, dice MED 1269, 1272, Blue 1240, en breve vuelven a llorar atraso, no falla, Caputo se sube a esto y dice, y del real que se apreció de 6.22 a 5.66, ya no habla más nadie, pero si volviera a 6.10 sería un drama, porque el peso estaría retrasado, pero si entonces se depreciara 2% sería corrida. Nada, aparece un Caputo. Sí, es muy bueno lo que ha pasado en Brasil para la Argentina, ¿no? Sí. Entre paréntesis, el gobierno decía, Brasil, no saben manejar la política cambiaria, tienen 7 puntos de déficit fiscal de déficit fiscal, es un desastre, Lula, el Banco Central hacen todo un desastre, pero bueno, evidentemente saben flotar. Digamos, han acumulado por algo, acumulado 400 mil millones de dólares de reserva, tienen tipo de cambio único, hace 20 años que están así, y la gente no piensa en dólares y tienen 5% de inflación anual, 4, 6, esa es la inflación anual hace muchos años. Y entonces, bueno, el dólar se le fue en algún momento a 6.20, bueno, ahora está a 5.60, se apreció. En un manejo de venta de dólares del central en algún momento para frenar la tendencia y ahora ingreso de capitales. Pero bueno, Brasil flota. Maxi, ahí está. No hay transferencia o es muy marginal la transferencia sobre los precios internos.